Hola a todos. Hoy estamos aquí en la videoclase de Casa de los Niños y hablaremos de la geometría del segundo video relacionado con las medidas. En especial, hoy hablaremos de las medidas de longitud. ¿Qué es la longitud? El término no se usa tanto como distancia, porque en forma simplificada la longitud es la distancia entre dos puntos. Imagínense, cuando ustedes tienen que medir el largo de una mesa, ¿qué hacen? Colocan la cinta métrica en una esquina donde está el cero, lo colocan en una esquina, el cero de la cinta métrica, y luego alargan la cinta hasta llegar a la otra esquina. Entonces, al fin y al cabo, están midiendo la distancia entre las dos esquinas de un lado de la mesa. Y eso es ni más ni menos que medir la longitud. Si estamos midiendo la longitud entre Las Terrenas y Samaná, es la distancia entre las dos localidades. En forma abstracta, estamos poniendo la cinta métrica con el cero en Las Terrenas hasta llegar a Samaná. El punto de Samaná es la distancia entre las dos localidades. Desde pequeño, cuando ven, por ejemplo, un centímetro de sastre, quieren medir, o en la cinta métrica de su papá, quieren medir. Y siempre es una actividad que nos gusta medir cosas. Necesitamos hacerlo muchas veces. Debemos de comprar un mantel para la mesa. Necesitamos saber el tamaño de la mesa para no comprar un mantel demasiado pequeño o demasiado grande. Vamos a la tienda de muebles porque queremos comprar una cama nueva. Debemos de medir, por ejemplo, la habitación para saber si la cama cabe. Eh, Medir el ancho de la puerta para saber si la cama puede entrar. Un sinnúmero de situaciones estamos midiendo longitudes. ¿Y con qué herramienta podemos medir longitudes? Aquí hay un resumen de lo que ustedes pueden usar y también de herramientas que no se utilizan tanto, por lo menos se utilizan a nivel industrial o de científico. La cinta métrica o la regla graduada es lo que se usa más. Esta es una escuadra de carpintero, un metro plegable, se usa más la cinta métrica, pero también el metro plegable, en un nivel de burbuja que se utiliza normalmente para saber si un muro está torcido o no. Hay el flexómetro, que es la cinta métrica, pero es que más rígido, digamos, de la cinta métrica. El transportador de ángulo, que en este caso es porque está midiendo longitudes de ángulo. Esta es una falsa escuadra, una escuadra de tacón o de sombrero se llama. El calibre, el micrómetro, el polímetro, varias herramientas. Los agrimensores utilizan herramienta láser, que utiliza la tecnología láser para llegar a cierta distancia, es decir, ellos se colocan delante de un obstáculo y desde donde ellos están ubicados al obstáculo, el láser mide la distancia. De la misma forma, hay otros tipos de herramientas que mide con el sonido. O sea, cuando encuentran un sonido se paran. Se usan en situaciones diferentes. El micrómetro, por ejemplo, se usa con distancia muy, muy, muy chiquita. Micro, si recuerdan de lo que hablamos en la clase 1,
hay alguna medida, una medida que se llama micro, tiene como prefijo micro, ¿verdad? Si no me equivoco. Y cuando ustedes escuchan la palabra micro, siempre piensan en cosas chiquitas. Hay herramientas tecnológicas que usan los científicos para medir con microscopios el tamaño de microorganismos, de células. Por eso quiero decir que se puede medir todo. En la primera, la longitud de todo. Todo lo que tenga una dimensión, por lo menos. En la primera clase de las medidas, hablamos sobre la importancia de tener una medida común para todo el mundo. ¿Por qué? Piensen que en la antigüedad, no tanto antigua, antes del 1800, había en el mundo más que 250.000 medidas de longitudes diferentes. Es decir, yo aquí en mi casa mido con mi pie, otro en otra casa mide con su mano. Era una locura. Entonces, ¿qué sucede? Que los científicos, los matemáticos, los científicos, pensaron en decidir utilizar una medida estándar para todos. Entonces, ¿cómo encontraron esta medida? ¿Cómo se inventaron esta medida del metro, del patrón del metro? O sea, ¿cuánto mide un metro? ¿Qué hicieron? Miren aquí, en 1889, buscaron una barra de iridio y platino, que son metales, al 10%, o sea, de cierto material, vamos a decir. Y aquí determinaron que la distancia entre dos trazos marcados, uno aquí y uno aquí, a determinada temperatura, pueden ir a investigar cómo lo calcularon, era el metro. Y esta barra, ustedes la pueden visionar en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Sèvres en París. Ustedes van allá y ellos conservan, guardaron todas las medidas, los patrones de la medida que se utilizan, más comunes que se utilizan hoy en día. Están allá, es como un museo. Esto fue en 1889. De 1889 en adelante, todos los países del mundo, menos algunos como 3 o 4, han decidido utilizar esta medida, al igual que las otras del Sistema Internacional de Medida, como sus medidas fundamentales que se utilizan en sus países. Uno de los países que no decidió adoptar el sistema internacional es Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos es verdad que ahora como quiera ustedes van a pedir un metro de algo y se lo dan y se lo miden, pero ellos no utilizan de forma oficial el sistema internacional de medida. Por esta razón, aquí en Dominicana recibe la influencia de Estados Unidos, se utilizan todavía pulgar, pie, yarda, cosas que en Europa casi no se conocen. La misma libra, prácticamente allá no se utilizan para nada. En 1983, los científicos utilizaron unas medidas más exactas para determinar el metro. Esta se la puse porque es muy curioso. Hasta ahora solamente le estoy dando datos muy curiosos. Ellos determinaron que el metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío en el tiempo, miren cuánto, de un segundo dividido
299 millones y pico. O sea, saben que la velocidad de la luz es muy rápida. La distancia recorrida, ellos utilizaron, por supuesto, herramientas súper tecnológicas para determinar cuánto era, y allí decidieron que este era 1 metro. Esto fue casi el otro día, en 1983. Nada, esa, repito, era algo de historia. En la primera clase ya hablamos de los múltiplos y de los submúltiplos. Múltiplo son las medidas más grandes que el metro, submúltiplo la más pequeña. Entre todas estas medidas se llama sistema decimal, porque es siempre de una a otra se pasa por el 10, o multiplicando o dividiendo. Vamos a decir, cada brinco de una medida a otra, la que está justamente detrás o delante, se divide o se multiplica por 10. Claro que si hago 2 brincos, van por 100 o se divide por 100. Si hago 3 brincos, son 1000, pero lo vamos a ver ahora cómo calcular, cómo convertir medidas diferentes, pero del mismo tipo, o sea, de la familia del metro, en este caso de longitud. Sabemos que el metro es una medida fundamental y sabemos que hay 3 medidas mayores de las que más se usan, que son decámetro, hectómetro y kilómetro. Y tenemos también 3 medidas menores que se obtiene dividiendo el metro en partes, que son decímetro, centímetro, milímetro. En especial, ¿qué sucede? Si nosotros multiplicamos el metro por 10, tenemos un decámetro. Van a buscar 10 cintas de sastre, que son normalmente de 1 metro. 10 la ponen una al lado de la otra. Este es un decámetro. Si ponen 100 cintas de sastre una atrás de la otra, obtienen un hectómetro. Si ponen 1000 cintas una detrás de la otra, obtienen un kilómetro. Así más o menos se dan una idea. Por ejemplo, si yo quiero medir una piscina, la longitud de estamos hablando, quizá pueda utilizar un decámetro, 10 metros de sastre uno detrás del otro, si la piscina es muy grande. Pero un hectómetro debe ser una piscina esa de Olimpiada. Y 1 kilómetro me imagino que ni existe, porque sería una distancia de 1000 del metro de sastre. Si debo de medir una distancia de, por ejemplo, Las Terrenas a Samaná, sí necesito miles de metros de sastre. Entonces me conviene utilizar kilómetros. No es que no puedo utilizar los metros, claro que sí, decámetro, hectómetro, pero me conviene la medida más grande, ya que la distancia es más grande que 1 kilómetro. Ahora bien, entonces, por aquí vamos a coger el metro 10 veces, 100 veces, 1000 veces. De aquí para abajo es al revés. Si divido el metro de sastre en 10 partes, y si ustedes lo tienen allí el metro de sastre, pueden ver que cada una de estas 10 partes tienen colores diferentes normalmente. Por ejemplo, uno lo pone en blanco y uno negro, alternado, para que se vean cuáles son los decímetros. También se ve que el metro está dividido en 100 partes, que son centímetros cada una. Y si observan un centímetro, tiene unas lineitas chiquitas, 10 lineitas, o sea, está dividido en 10 partes, no 10 lineitas. Muy pequeña, cada una de estas partes, 1 milímetro. Entonces, el metro dividido en 10 es 1 decímetro. Si divido el metro en 100,
llego a 1 centímetro. Si divido el metro en 1000, tengo 1 milímetro. Le ayuda mucho el prefijo de cada una de estas medidas. Mili, 1000, centi, 100, deci, 10. Aquí también, deca, 10. Esto no se parece mucho porque eso viene del griego, si no me equivoco. Kilo tampoco se parece mucho porque no lo podían confundir con este 1000, que eran las medidas menores, que era el milímetro. Se utilizaron deca, etto y kilo, utilizaron palabras griegas. Muy bien. ¿Qué tienen que pensar y practicar? ¿Cuáles son las medidas más grandes y cuál es la más pequeña? Y aquí es todo. Ahora pasamos a ver cómo cambiamos de una medida a la otra. Si tengo 1 metro, quiero saber cuántos decímetros son. Ya dijimos que son 10, porque esto es muy fácil. Pero si tenemos cosas más complicaditas, por ejemplo, de aquí a Samaná son 40 kilómetros. ¿Cuántos metros serán que yo quiero saber? ¿O cuántos metros serán? Vamos a ver cómo lo calculamos. Miren cómo yo coloqué la medida en una línea. La he colocado de la más pequeña a la más grande. Lo hice de esta forma. ¿Por qué? Así es la recta numérica. Si ustedes tienen una recta numérica, la medida más pequeña viene a la izquierda, los números más pequeños a la izquierda y los números grandes a la derecha. Entonces colocamos la medida de la más pequeña a la más grande en el mismo sentido de la recta numérica. Si estamos en una medida, por ejemplo, milímetro, y queremos saber cuántos metros son, es decir, vamos a la derecha, al igual que la división por 10 por 100 y por 1000, debemos de dividir. Recuerdan que las divisiones por 10 por 100 y por 1000 brincamos a la derecha. Entonces, si brincamos a la derecha es porque estamos dividiendo. Si no han visto este video, les recomiendo que vayan a verlo, porque es una forma fácil. Le estoy explicando una forma fácil de cómo dividir por 10 por 100 y por 1000. Y hay otro video donde le explico cómo se multiplica por 10 por 100 y por 1000, cualquier número. Entonces, en estos dos videos explico que la división brinca a la derecha y que la multiplicación brinca a la izquierda. Es decir, si yo tengo que brincar a la derecha, estoy dividiendo. Si tengo que brincar a la izquierda, estoy multiplicando. Entonces, para cambiar una medida de longitud a otra más grande, se divide por 10, por 100 y por 1000. De una más pequeña a una más grande. Voy a la derecha, divido. Para cambiar a otra más pequeña, se multiplica. Si voy a la izquierda, multiplico por 10, por 100 y por 1000. Hay algunos ejemplos aquí, pero lo vamos a ver en el video siguiente, donde solamente estaremos viendo con esta tabla cómo vamos a convertir medidas de forma sumamente fácil para que usted termine rápido sus tareas y luego tengan tiempo de hacer lo que le gusta más. Entonces, por el momento, los saludo a toditos, le mando un abrazo y pasen un feliz resto del día. Adiós.